Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos. Qué bendición nuevamente en el programa, dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Fíjese que ahorita estamos en los últimos tiempos y estamos pushando mucho a la gente para que venga arrepentimiento, para que venga y regrese al Señor, para que venga a buscar del Señor en espíritu y en verdad, con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser, ya que sabemos que los tiempos en los que estamos son los tiempos finales, donde estamos en espera del retorno del Señor Jesucristo por sus escogidos, por su iglesia, por su pueblo, y por eso es que estamos insistiendo en que el pueblo sea firme con el Señor, que el pueblo busque del Señor y que el pueblo escuche al llamado del Señor y que escuche las anunciaciones ahorita en todo el Evangelio de los tiempos en los que estamos. Vamos a leer en Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjese que en esos tiempos, cuando Jesús anduvo por el mundo, Él motivó al arrepentimiento y anunció que el tiempo se había cumplido y que el reino se había acercado. Y fíjese, estamos ahora 2000 años después, estamos ahora muchísimos años después, donde hemos visto el cumplimiento y vemos el tiempo cumplido. Entonces es muy importante que ahorita, amados que me ven, estemos poniendo nuestra mirada en el Señor y viendo las señales de los tiempos en los que estamos, porque el tiempo se ha cumplido, Cristo viene pronto y nosotros tenemos que arrepentirnos de todas las cosas en las que hemos estado perdiendo el tiempo, donde nos hemos estado entreteniendo en lugar de edificar moradas allá arriba en el cielo, que es uno de los, yo diría que es uno de los errores de la mayoría de nosotros los creyentes, donde hemos edificado casas, hemos edificado lugares acá sobre la tierra, cuando realmente nosotros tenemos que enfocarnos en el reino del cielo, tenemos que enfocarnos en el reino de Dios, tenemos que enfocarnos en el Evangelio y estar viendo a las señales, porque tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos y tenemos que estar constantes buscando del Señor, edificándonos morada allá arriba en el cielo. Y es algo de lo que el Señor estaba hablando a mí muy fuertemente. Estaba yo haciendo mi mensaje y tratando de recibir del Señor, buscando palabra del Señor, lo que Él realmente quiere hablarle a sus hijos, a su pueblo, que no sea palabra de hombre, palabra nuestra, sino la voluntad del Señor y sus palabras, porque son las que nos edifican. Las palabras del Señor son las que nos alertan y son las que vienen a cruzar en nuestros corazones y vienen a realmente hacer un cambio en nosotros, porque identificamos cuando es palabra del Señor. Y el Señor me hablaba muy fuertemente acá en Mateo capítulo 6 y me hablaba de alertar realmente al pueblo del Señor, que dejemos de hacer cosas que hemos venido haciendo por todo este tiempo sin pensar en lo cerca que estamos al retorno del Señor Jesús, sin pensar en que es allá arriba donde tenemos que hacer nuestras moradas, y dejar de ya pensar en lo terrenal y de seguir realmente edificando más y más en lo terrenal y hacer una morada allá arriba. Yo no estoy diciendo deja tu trabajo, ya no construyas tu casa, no compres tu casa, no es eso realmente, sino que nuestro corazón, nuestra intención, todo nuestro enfoque, todas nuestras metas tienen que ser pensando en que nosotros vamos a ser transferidos al cielo pronto, por lo que tenemos que estar preparados espiritualmente. El Señor siempre nos habla por parábolas en las Escrituras y nosotros tenemos que interpretar lo que Él nos quiere decir.
Pero es muy importante que en estos últimos tiempos, últimos de los últimos tiempos en los que estamos viviendo, que gloria al Señor. Por eso fíjese qué bendición el Señor nos escogió para vivir en este tiempo donde estamos viendo el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de su profecía. Somos bendecidos de estar viendo estos tiempos grandísimos, excitantes, donde vemos que Cristo viene pronto y que todo está siendo cumplido. Pero vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía y el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Fíjese que es algo que nosotros hemos venido haciendo conforme los años, conforme el tiempo que estamos con el Señor, ya aún recibiendo a Jesucristo. Nosotros hemos venido atesorando cosas aquí en la tierra, trabajando durísimo para hacer tesoros aquí en la tierra, para atesorar lo más que podamos. Pero nosotros tenemos que ya ahorita, con carácter de urgencia, empezar a pensar en los tesoros que tenemos que hacer en los cielos. ¿Por qué? Porque fíjese que vemos realmente cómo el Señor no ha sido hombre para mentir, porque todo lo que Él nos ha dejado en las Escrituras se ha cumplido. Sabemos que todo lo que dice en Mateo 24, todo lo que dice en las Escrituras con respecto al regreso del Señor Jesús está cumplido. Vemos cómo el Señor nos ha dejado todo por escrito, y si no lo sabemos es porque hemos sido negligentes de realmente escudriñar y buscar la palabra. Pero Cristo viene pronto, y es por eso que el Señor nos motiva a que hagamos tesoros allá arriba en el cielo, donde la polía y el orín no corrompen. Fíjese, el Señor siempre nos habla de esa forma. ¿Por qué? Porque hay cosas acá en la tierra que se van a quedar y van a ser destruidas. En el cielo nosotros tenemos un lugar seguro y tenemos un lugar de bienestar allá arriba con el Señor, que realmente tiene que ser nuestra meta, y no solamente pensar en lo terrenal. Claro, tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, pero no nos tenemos que afanar. No tiene que ser nuestra meta, no tiene que ser nuestra prioridad en estos últimos tiempos en los que estamos. Eso es algo que es añadido por el Señor. El Señor añade, y todo lo que el Señor nos da no viene con dolor, sino que viene con gozo, con paz, para que lo disfrutemos y para que nosotros andemos conforme es agradable a Él, como buenos representantes del reino al que pertenecemos. Entonces el Señor siempre nos va a proveer, porque nosotros damos testimonio del buen Dios que Él es. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar, el Señor nos provee. Y dice en el verso 22, siempre de Mateo, fíjese que el Señor nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, que hagamos tesoros en el cielo, que nosotros pongamos nuestro enfoque, que trabajemos, que busquemos, que luchemos por hacer tesoros en el cielo. Eso es algo, lo primero que el Señor nos ha dicho. Y en el verso 22, siempre de capítulo 6 de Mateo, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Fíjese que lo que el Señor nos está motivando acá es que cuidemos nuestros ojos, cuidemos lo que vemos y cómo lo vemos, que nuestros ojos vean de una forma santa, que nosotros traigamos a nuestro cuerpo, que traigamos a nuestra mente, a nuestro entendimiento, cosas santas, cosas del Señor, que sea que lo que veamos sea agradable a Dios, que lo que nosotros introduzcamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo nuestro cerebro, sea algo agradable a Dios, que tenemos que tener cuidado de lo que vemos. Es lo que el Señor nos está diciendo, porque lo que nosotros vemos y de la forma que nosotros vemos
trae oscuridad, trae tinieblas, trae malos sentimientos, mala influencia a todo nuestro cuerpo y a todo nuestro ser. Se da cuenta cómo el Señor nos está motivando a hacer tesoros en el cielo, nos está motivando a que tengamos cuidado lo que vemos, cómo lo vemos y qué traemos para nuestro cuerpo. Venimos a ensuciarnos, traemos basura a nuestro ser cuando nosotros no cuidamos lo que vemos, cuando nosotros no tenemos cuidado de tener ojos santos y buscar lo que vemos. Y si algo se atraviesa en nuestro camino, voltear nuestra cara, nuestra cabeza y no ver lo que no es agradable a nuestro Señor. El Señor de esta forma nos está llamando a ser santos, a santidad. ¿Para qué? Para que podamos estar en una buena comunicación con nuestro Señor, ya que lo que podemos estar viendo viene a interferir en nuestra comunión con el Señor, en nuestra relación con el Señor, y afecta incluso cómo escuchamos nosotros la voz del Señor. Por eso el Señor nos está motivando a que tengamos cuidado de lo que vemos y cómo lo vemos. En el verso 24 dice, ninguno, siempre el capítulo 6 de Mateo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos sigue dando advertencias de qué no hacer, de qué no tener en nuestro corazón y de qué es lo que tenemos que atesorar? Primero nos dijo que hiciéramos tesoros en el cielo. Luego nos dijo que tuviéramos cuidado con nuestros ojos, de lo que vemos, de lo que traemos a nosotros por medio de lo que vemos. Que veamos cosas que son agradables a Dios, que santifiquemos nuestros ojos, que tengamos cuidado lo que absorbemos por medio de lo que vemos. Y ahora nos dice que no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Si vamos a servir al Señor, no vamos a estar buscando y buscando únicamente por las riquezas, porque nuestra meta, nuestro corazón, nuestro tesoro va a estar con el Señor. Pero cuando nos desviamos y queremos estar con el Señor, pero queremos estar haciendo riquezas, riquezas y riquezas, ya no nos empieza a gustar el servirle al Señor, el adorar al Señor, el estar constante con nuestro Señor en alabanza, en gloria y en testificar a otros. Ya eso nos va a molestar, ya no nos va a gustar, ya no nos va a agradar, ya no vamos a tener tiempo para eso. E incluso, fíjese que dice acá que vamos a aborrecer las cosas del Señor si nos volcamos a las riquezas. El Señor está acá, las riquezas está acá, y si nuestra meta está a atesorar riquezas, ahí es donde nosotros vamos a estar poniendo nuestro tiempo, y donde ponemos nuestro tiempo, donde nosotros invertimos, ahí está nuestro corazón. Se da cuenta, atesorar en el cielo, cuidado con nuestros ojos y no servir a dos dioses al mismo tiempo. Que nuestra meta, que nuestro corazón esté consagrado con el Señor, que nosotros estemos enfocados en hacer lo que le agrada al Señor, la obra del Señor, en un dar testimonio. Muchos de nosotros no podemos salir a predicar, no podemos hacer un programa como este, pero podemos dar testimonio en nuestro trabajo, podemos dar testimonio de Jesucristo, cómo Jesucristo vive en nosotros, cómo se manifiesta en nosotros, cómo se mueve en nosotros y cómo habla por medio de nosotros en conversaciones simples que nosotros podemos tener con un vecino, con un amigo, con una persona que conocemos. Nosotros podemos servirle al Señor y podemos nosotros realmente estar 100% con el Señor y ya no sirviendo a dos dioses. El dinero, las riquezas es el Dios del mundo. El Señor quiere que lo amemos a Él, que nosotros aborrezcamos el sistema del mundo y que nosotros pensemos en servir y en estar en el reino de Dios, en el Evangelio 100%. Ahora vamos a leer en siempre Mateo capítulo 6, versículo 25, y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber,
Si por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Se da cuenta cómo el Señor nos está hablando esta mañana? El Señor realmente nos está diciendo cuáles son las cosas que no quiere que hagamos, cuáles son las cosas que no son agradables a Él y cómo nosotros realmente vamos a poder estar 100% en el reino, 100% en el Evangelio, enfocados en el Señor. Fíjese que el afán y la ansiedad son armas pero penetrantes de Satanás, del enemigo, que usa para venir a distraernos de realmente a dónde nosotros tenemos que estar, cómo tenemos nosotros que estar y cómo tenemos que caminar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya estamos afanados a nuestra vida, cuando nosotros ya estamos preocupados con ansiedad de qué vamos a comer, de qué vamos a beber, de qué vamos a vestir, nosotros no podemos estar concentrados en servirle al Señor y en testificar. Una persona afanada, y con ansiedad va a estar preocupada y va a estar enfocada poniendo su tiempo en cómo se va a vestir, en cómo va a comprar para comida, cómo va a poder sobrevivir en este mundo. Y por eso es que el enemigo quiere que usted esté preocupado, afanado. Pero yo le decía que cuando nosotros estamos con el Señor, cuando nosotros estamos firmes, enfocados con el Señor añade para nuestras necesidades. Nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones en base a nuestras necesidades, no en base al dinero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, yo tal día voy a comprar toda mi canasta básica, el Señor va a proveer, porque tu fe mueve montañas, tu fe va a mover la mano de Dios y el Señor va a decir, mi hijo no tiene ahorita dinero, pero Él sabe y confía que yo voy a proveer conforme sus necesidades y voy a añadir a su cuenta de banco, voy a añadir a su billetera, voy a añadir a su cocina, voy a añadir a su closet para que tenga, para poder vestirse. Cuando nosotros confiamos en el Señor, dejamos que el Señor se mueva, dejamos que el Señor obre y el Señor añade conforme nuestras necesidades. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, pero si nos preocupamos, si nos afanamos, si nos ponemos ansiosos, no estamos caminando en fe, estamos caminando no creyendo que el Señor pueda suplirnos nuestras necesidades y no creyendo que Él añade, es una añadidura de parte de Dios. Y fíjese que es un arma clave del enemigo. ¿Por qué? Porque quiere quitarlo de que usted confíe que el Señor puede proveerlo, que usted confíe que el Señor añade. ¿Y qué va a hacer con eso? Usted va a agarrar más horas de trabajo, usted va a buscar más las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque necesita agarrar para poder añadir usted mismo, ya no esperar a que el Señor añada a su vida conforme a sus necesidades. Tenemos que tomar nuestras decisiones conforme nuestra necesidad, no conforme el dinero que tenemos, sabiendo que el que está ahí arriba añade conforme nuestras necesidades. ¿Y quién de vosotros, en el verso 27, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No podemos añadir nada preocupados. Si el punto fuera preocuparnos, yo le decía, preocupémonos juntos y así nosotros vamos a añadir, o afanémonos juntos y así vamos a añadir más y más. No, ni la preocupación, ni el afán, ni la ansiedad añaden más. El que añade es nuestro Señor, el que está ahí arriba, el que está viendo cuáles son nuestras necesidades y está ahí para ayudarnos en todo tiempo. Pero con que te afanes, no vas a añadir un codo a tu estatura, no vas a añadir a tu canasta básica, no vas a añadir a nada que sea tu necesidad. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado con eso. Señor te está llamando la atención esta mañana, que no te afanes, que no te preocupes, que cuides tus ojos, que mires
qué es lo que estás viendo, que tengas cuidado y que hagas tesoros en el cielo. En Mateo capítulo 6, versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Verso 32, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Los gentiles, los que no han recibido a Jesucristo como su Salvador, andan en búsqueda de estas cosas y a veces hasta se meten en problemas por tomar las decisiones equivocadas, por involucrarse con las personas equivocadas. ¿Por qué? Por el afán, por la ansiedad, por la búsqueda constante de ellos mismos, de lo que el Dios Todopoderoso que tenemos puede añadir a nosotros, porque Él es poderoso y grande para darnos conforme nuestras necesidades. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, muy importante en estos últimos tiempos en los que estamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos el reino de Dios, enfoquémonos en el reino de Dios, que nuestro corazón esté 100% en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto y tenemos que estar en espera, sabidos que tenemos que estar preparados. Nosotros, los creyentes, sabemos de los tiempos, conocemos, tenemos conocimiento de los tiempos en los que estamos, porque conocemos las Escrituras, conocemos la palabra del Señor, conocemos la voluntad de Dios, por lo tanto sabemos que el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas esas cosas, cualquiera que sea tu necesidad ahorita, el Señor puede añadir conforme tu necesidad eso y más. Si también tienes enfermedad, el Señor es poderoso y puede sanar tu enfermedad para que estés 100% convencido que tu Dios está contigo, que ni te deja ni te desampara. Y en el nombre de Jesús, sé sano ahora en el nombre de Jesús. Yo hablo vida a tus cuerpos, yo hablo vida a sus cuerpos en el nombre de Jesús y los declaro sanos en el nombre de Jesús. Por sus llagas, por las llagas de Jesucristo, tú has sido sano ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y toda cual sea tu necesidad es añadida para ti en el nombre de Jesús. Confiesa que ha sido añadido ahorita y recíbelo en el nombre de Jesús. El Señor tiene poder y por medio de su Espíritu Santo, Él usa personas para que las lleven a tu casa. Él usa lo que tenga que usar para llevar y añadir según sea tu necesidad. Ese es el Dios que tenemos. Pero, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Mire, no hemos ni terminado el día y ya estamos pensando en mañana, ya estamos preocupados. Cuando estamos pensando en mañana, estamos preocupados. El día de hoy tenemos que estar enfocados en el día de hoy, darle gracias al Señor por el día de hoy, hacer todo lo que tenemos que hacer el día de hoy. Nuestro Dios, quien es poderoso, tiene para el día de mañana, así como tuvo para hoy, tiene para mañana, tiene para pasado, tiene para el fin de mes en el nombre de Jesús. Pero cuando tú dices, Señor, yo tomo mis decisiones en base a mi necesidad, no en base a la cantidad de dinero que tengo, porque tú suplirás de tus riquezas en gloria para mis necesidades, el Señor se manifiesta, el Señor se mueve y el Señor dice, mis hijos están esperando en mí, mis hijos confían en lo que yo les puedo dar. Y el Señor se manifiesta, el Señor es grande y es poderoso y tiene
todo lo que vemos acá en la tierra, todo le pertenece al Señor. Entonces confiemos en que Él puede proveer. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nosotros tenemos que enfocarnos en el día de hoy. Cuando nosotros empezamos a preocuparnos en el día de mañana, empezamos a fallar. Porque entonces empezamos a pensar, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Pero cómo voy a poder solventar? ¿Pero cómo voy a pagar mi renta? Mire, el Señor hace unos milagros tremendos. Yo hablaba esta mañana con un pastor americano y me decía, nosotros cuando necesitamos las oficinas, yo le dije a mi esposa, necesitamos las oficinas, y ella estuvo de acuerdo. No teníamos mucho dinero en la cuenta, teníamos poquito dinero, realmente no teníamos para las oficinas, y empezamos a buscar, tomamos nuestra necesidad tomamos nuestra decisión conforme nuestra necesidad, no conforme el dinero que teníamos, porque fe mueve la mano de Dios. Y cuando el Señor ve que tú te mueves y das pasos de fe, el Señor respalda. Vieron, buscaron, they were searching, estaban buscando para poder encontrar unas oficinas, y las encontraron y hicieron una cita con el realtor, con el agente de bienes y raíces. Y cuando llegaron, sí están bonitas, qué bonito. Y todavía la gente les dice, pero ustedes pueden pagar por estas oficinas, pueden pagar realmente la mensualidad, pueden pagar el depósito de estas oficinas. Oh, sí podemos. No tenían dinero, no tenían realmente los recursos para agarrar esa clase de oficina, para poderla usar ya para la iglesia que estaban abriendo, y firmaron el contrato. El Señor nunca dejó que estuvieran cortos con el pago de la renta de esas oficinas. El Señor siempre los respaldó. ¿Por qué? Porque tomaron su decisión conforme su necesidad, no conforme el dinero que tenían, no conforme lo que poseían en ese momento, pero sabiendo que su Dios estaba con él, nuestro Dios está con nosotros. Sabían perfectamente que Él iba a suplir. Esa es una grande bendición y es un testimonio tremendo que viene a tocar nuestros corazones, porque sabemos que lo mismo que el Señor ha hecho para este pastor, lo hace para nosotros. El Señor ha hecho muchos milagros en mi vida. Pero yo seguía conversando con este pastor y me decía, tuvimos una temporada en que andábamos cortos de dinero, porque comenzábamos y andábamos haciendo la obra, pero no teníamos ingresos. Pero él por fe dejó su trabajo. Iba con su esposa en el carro y tenían hambre. Le dijo, voy a parar acá, voy a comprar algo. Pero ¿cómo vas a comprar si no cargamos dinero? Es poquito lo que tenemos. Y le dijo, el Señor suplirá, déjame ir. Voy a ir a comprar algo, que sea algo pequeño. Se bajó del carro, fue y ordenó lo más chiquito que el restaurante tenía, lo más pequeño y lo más barato que tenía. 2 cosas pequeñas, uno para él y uno para su esposa. Y lo ordenó y se quedó esperando por la orden, porque fue una orden para llevar. Cuando la cuando la mesera regresó, le dijo, ¿sabe qué? Tenemos bastante pollo extra y le voy a dar, con el mismo precio de esto chiquito que usted ordenó, le voy a dar, le voy a agregar en su orden bastante pollo. Cuando llegó a darle la orden, le había agregado bastante piezas de pollo y hasta le dijo, tome, aquí hay 2 bebidas también, porque él había ordenado un vaso de agua. Cuando llegó de regreso al carro con su esposa, ella le dijo, ¿pero de dónde sacaste todo eso? Te dije que el Señor iba a proveer, y el Señor proveyó. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros tenemos, pero tenemos que buscar primero su reino, su justicia, y entonces Él añade
conforme nuestras necesidades, porque esa es su voluntad. La voluntad de nuestro Señor es bendecirnos, ayudarnos, prosperarnos, sacarnos de toda esa inmundicia y de ese hoyo donde pudimos haber caído. ¿Para qué? Para levantarnos, no para dejarnos solo después, sino para siempre estar con nosotros y respaldarnos y ayudarnos. En Lucas capítulo 12, versículo 31. Capítulo 12, versículo 31 dice: Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria al Señor. El Señor no es hombre para que mienta. Y cuando el Señor inspiró a los hombres para escribir estas palabras, Él lo dijo desde su interior con toda la intención de respaldar sus palabras. Y el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Señor dijo: mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es. Y tenemos que creerlo y dar pasos de fe conforme lo que Él ha dicho. En el verso 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A Él le ha placido, es su voluntad. Él se deleita de bendecirnos, Él se deleita de ayudarnos, pero nosotros tenemos que buscar el reino y tenemos que nosotros estar constantes, buscando su palabra, confesando su palabra, confesando que el Señor que tenemos, que el Dios que tenemos está con nosotros, para que entonces Él se manifieste. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Él nos llamó a su reino, Él nos llamó a su gloria. Por lo tanto, estamos en su reino, estamos en su gloria, y tenemos que nosotros deleitarnos en su reino, deleitarnos en su gloria y esperar toda la bendición, toda la añadidura que Él tiene para nosotros. Pero andemos conforme es digno de Dios. Andemos conforme es digno al reino que nosotros pertenecemos. Muchas veces cuando hablamos de andar conforme el reino que nosotros pertenecemos, pensamos solamente en nuestra vestidura, pensamos en nuestro exterior, pero nuestro corazón y nuestras palabras tienen que estar llenas de la palabra del Señor, para que hablemos el poder de Dios, para que hablemos la bendición de Dios, para que hablemos sus promesas, para que se manifiesten, y de esa forma mostremos el reino de Dios, mostremos la gloria de Dios, y que andemos como es digno de los hijos de Dios. Porque el Señor no quiere que bendigamos pan, el Señor quiere que andemos con toda nuestra provisión, añadidos por Él, añadidos de todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir acá sobre la tierra, mientras que Él envía a su Hijo por nosotros para llevarnos y quitarnos de la ira por venir. Entonces, ¿cómo andamos? Conforme es digno del reino que nosotros pertenecemos. Pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos a la gloria de Dios. Entonces, tenemos que andar conforme es su agrado. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Entonces, estemos preparados, estemos nosotros confiados en el Señor y estemos preparándonos para ese lugar donde vamos a ir nosotros pronto, porque Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados. En Lucas capítulo
17, versículo 20, dice: preguntando por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Nosotros sabemos que Cristo viene pronto porque ha habido un proceso donde el Señor nos ha enseñado todas las señales que deberían de pasar antes del regreso del Señor Jesucristo. Y sabemos que todas esos pasos en ese proceso, todas estas señales se han cumplido. Él no nos ha dado advertencia de día ni de hora, pero sabemos, por lo tanto, nosotros que no tenemos advertencia realmente del día, la hora, tenemos que estar constantes, preparándonos, caminando, moviéndonos conforme el reino al que nosotros representamos. ¿Para qué? Para que testifiquemos, para que demos buen testimonio del buen reino al que nosotros pertenecemos. El Señor puso todo esto en mi corazón. Yo espero que estas palabras que el Señor te ha hablado esta mañana vengan de bendición para ti, para que tú puedas estar batallando ahorita y sacar todo lo que no pertenece al reino de Dios, sacarlo de tu vida. Lucha para sacar todo lo que no es del Señor, que está todavía en tu vida, y que tú camines realmente conforme la bendición del Señor, conforme las promesas del Señor, y que puedas deleitarte de la añadidura de nuestro Señor. El Señor se deleita de bendecirnos y de darnos de lo mucho que Él tiene. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Quiero hablarle al que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Yo quiero preguntarte si esta mañana quieres arrebatar el reino de los cielos. La palabra dice que solo los valientes arrebatan en el reino de los cielos, y yo quiero invitarte a que hagas esta oración para que tú pases a ser parte de la familia de Dios y que puedas deleitarte de esas bendiciones y de la añadidura del Señor. Repite después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Gracias por haber estado en sintonía. Gracias por recibir esta bendición de parte del Señor, recibir esta palabra. Lee tu Biblia, empieza a leer, lee el libro de Mateo, de Lucas, para que veas toda la trayectoria del Señor Jesús y puedas ser edificado y puedas salir con grande bendición. Bendiciones para todos. Será hasta el próximo programa. Bendiciones.